documental o un corto que se trata sobre el pensamiento humano. Lo filmé en Barcelona y en Estocolmo. Obviamente fue mucho más difícil encontrar gente que hablara el español en Estocolmo. Bueno, todo empezó que estaba en mi cuarto pensando y no me podía dormir. Entonces empecé a analizar mis pensamientos y me empecé a preguntar por qué pienso tanto y bla bla bla. Y entonces decidí que le iba a hacer entrevistas a la gente por la calle sobre el pensamiento humano. Hacer las preguntas no me resultó para nada difícil porque eran preguntas que yo me preguntaba a mí misma. Lo más cómico de todo fue cuando le iba a hacer las preguntas a las personas o le contaba de qué se iba a tratar el corto y las preguntas y decían, ¡ay, qué horror! O no sé qué voy a responder y todas esas cosas, y que mucha gente decía que no es no es común hablar de esto, de los pensamientos que nosotros tenemos en la cabeza. Y yo me pregunté, porque me habían dicho que no te da vergüenza ir a preguntarle a alguien sobre el tema o esas cosas. A uno no le da vergüenza preguntarle a alguien, hey, mira, ¿qué hora es? Pero es vergonzoso preguntarle, hey, ¿cómo piensas? ¿Qué pasa con tu pensamiento? ¿Cómo es tu pensamiento? Y bueno, nada, y me pareció muy divertido. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Edmundo me llamo yo. Ok. ¿Cómo se puede escribir un pensamiento? Un pensamiento. Bueno, es algo que tú llevas por dentro y que va cambiando de día a día. O sea, es volátil. Uh-huh. Es algo que viene y va. ¿Sueles pensar mucho? Bueno, a veces uno es necesario pensar cada día, ¿no? Cuando se levanta uno tiene que pensar un montón de cosas. Ya pensar cosas un poco más complejas, sí, cuando tengo un momento libre, uno se dedica a analizar, o por lo menos yo me dedico a analizar mucho. Uh-huh. ¿Y por qué te parece que es importante pensar? Porque realmente si no piensas, no sabes dónde estás parado, no sabes por qué estás parado ahí, ni para dónde vas. Es bastante básico, ¿no? Tienes que hacer un análisis de lo que ahora que te resulte o que no te resulte, pero por lo menos hacer el intento, ¿no? ¿Y crees que hay una diferencia de cómo piensan las mujeres y los hombres? Creo que las mujeres y los hombres a veces se encuentran en diferentes situaciones. Yo creo que eso es lo que más decide qué es lo que piensan, pero el pensamiento en sí creo que no puede ser muy diferente. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Y cuántos años tienes? 27. Vale. ¿Cómo puedes describir un pensamiento? ¿Cómo piensas? Es algo que te viene a la cabeza por cosas que ves, que relacionas, que te acuerdas. ¿Crees que tu forma de pensar ha cambiado con la edad? Sí, y con las cosas que vas viviendo. Sí. ¿Y te parece que es importante pensar? Sí. ¿Cómo sería leer el pensamiento de otra persona? Quizá no sea tan grato saber lo que los demás están pensando del todo. Vale. ¿Y qué sentirías tú si una persona podría leer tu pensamiento, pero tú no podrías leer el pensamiento de esa persona? Siempre estamos tratando de pensar qué es lo que los otros piensan entonces yo creo que sería como imposible tratar de pensar qué es lo que están pensando de nosotros, pero no estaría lindo que ellos trataran de saber qué es lo que piensan. Más bien que ellos sepan lo que nosotros pensamos, pero tú no saberlo no está padre. Ok, vale. ¿Y crees que los hombres y las mujeres piensan diferente? Sí. Por ejemplo, no sé, a las mujeres le damos más vuelta a las cosas, los hombres son más pragmáticos, son más directos. ¿lo has vivido? Sí. Ok. Presenté. Okay. Hola, yo me llamo Emanuel y tengo 17 años y estudio en Serralati Gimnasio. Vale. ¿Cómo puedes describir un pensamiento? Yo describiría un pensamiento como una serie de imágenes y también con ¿cómo se pudiera decir? Un elemento de voz también involucrado. ¿Es tu voz o es la voz de otra persona o son voces mezcladas? Bueno, normalmente cuando
por decirle que cuando estoy observando o cuando estoy dando mi opinión de cosas, en mis pensamientos, pues mi voz, pero cuando estoy pensando en otra persona, por decir mi madre o de algún amigo o de alguna amiga, es la voz de aquella persona, ya no suele ser la mía. ¿Es importante pensar? ¿Cómo no? Sí me parece, porque bueno, no sé, porque llegas a conocer a ti mismo y también bueno, esa es la razón más grande. Llegas a conocer a ti mismo mejor cuando ves diferentes cosas o escuchas diferentes cosas, das tu opinión, aunque no te pongas a discutirlo con alguien, tienes tu discusión mental, entonces así ¿cómo por decir? O sea, te convences más de qué tipo de persona sos, qué valores tenés, Vale, te hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una hormiga entraría en tu oreja y te robaría los pensamientos? O un ogro, o... no sé. Si no tuviera pensamientos... Bueno, por sí, así como la pregunta antecedente, o sea, yo creo que una persona sin pensamientos en verdad no llega a ser persona, porque la persona es algo que nos define a nosotros, algo que nos identifica, algo, sí, como una cáscara, nomás. Sí. ¿Y cuántas horas crees que pasamos el tiempo pensando? La mayoría, Sí. la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo, sí, porque o si no uno está pensando del futuro o de lo que ha pasado, a ver cómo pude haber hecho tal cosa o algo, cómo pude haber dicho tal cosa, o pensando cómo hubieras hecho las cosas, o si no también uno pasa pensando y dando opinión y observando de lo que estás pasando en el presente. Sí. Ok, a ver. ¿Y sueles pensar en lo que estás pensando? Hola, ¿cómo te llamas? Ginebra. Ginebra. ¿Y tú? Mariona. ¿Cuántos años tienes? 17. Vale. ¿Les gustaría pensar los pensamientos de otras personas? Yo creo que sí, sería muy interesante, porque siempre soñamos en saber lo que están pensando los demás, y creo que sí, a veces podría ser muy interesante. Lo verías como algo positivo. Sí, pero igual a veces podría haber problemas. Sí. Pero yo creo que sería bonito conocer los pensamientos de los demás, pero al no saberlos también es como un misterio a la hora, cuando conoces a alguien y estás hablando con él y no saber qué está pensando y empezar a hablar y que poco a poco y que te lo vaya contando él. Sí. Vale. Igual sí es. O sea, sería igual puntualmente un día descubrir cómo es, ver lo que piensan los demás, pero no siempre, igual sería como raro. Y pensamientos de estar todo el día con lo que pensamos nosotros, como para también estar pensando lo que piensan los otros y verlo. Claro, Sería y como además raro. si vas por la calle y en la calle hay mucha gente y vas oyendo todos los pensamientos, O yo creo que al final te viendo. acabarías mareando. Sí. Y si decimos así, tipo, ¿qué pasaría si alguien les robara el pensamiento? Si no terminaran de pensar de un día al otro. Buah. Yo creo que es imposible. Pero si imaginamos, si no tenemos que ser tan realistas.
y te quedaras a medias. Que no Claro, pudieras que no pensar. puedes pensar, o sea, que no Yo me existe. enfadaría un poco. Porque si alguien te roba lo que tú estás pensando, lo que a ti te gusta, no O sé. por ejemplo, como estábamos hablando de leer los pensamientos de los demás, imagínate que tu amiga puede leer tus pensamientos, pero que tú no puedes leer los pensamientos de ella. Entonces, sería loco, ¿no? Sería muy extraño. Sería desigual, no sería justo. ¿Cómo te llamas? Jordi, ¿Y cuántos años tienes? 16. 16. ¿Cómo puedes escribir un pensamiento? Algo que se te pasa por la cabeza. Ajá. ¿Piensas mucho? Bueno, sí. Y, Es importante. ¿Y por qué te parece que es importante? Porque pensar es vivir. Y hay pensamientos que son más importantes que otros. Sí, claro. O sea, pensar en... Puedes pensar en cómo es una silla, también puedes pensar en tu familia. Pensar en tu familia es más importante, ¿no? Claro. No. ¿Y cómo son tus pensamientos? Son todo imágenes. Sí. Imágenes. Sí. ¿Y no tienes una voz interior? También, que te también, dice- sí. ¿Es tu voz o la voz de otra persona? Creo que es la voz de otra persona. No sé, o sea, no sé, no sabría decir si es mi voz o la de otra persona. Es mi voz de mi cabeza, no sé. ¿Y te parecería guay pensar, o sea, leer los pensamientos de los demás? Depende. Para saber cosas malas, que para poder arreglarlo, quizás sí. Si son cosas privadas, pues no. ¿Te daría miedo que alguien lea tus pensamientos? Sí, Sí. sí. ¿Cómo te llamas? David, ¿Y cuántos años tienes? 20. 20, ok. ¿Cómo puedes escribir un pensamiento? ¿Cómo puedo describir un pensamiento? O tu forma de pensar, cómo piensas tú. Yo pienso mucho. Le doy muchas vueltas a las cosas y bueno, mi forma de pensar, ¿cómo sería? Pues creo que es algo que jamás me he planteado, de cómo pienso. Sé que pienso, pero de cómo, no sé. Intento ser bastante racional, creo. Pero cuando piensas son imágenes, una voz. Son más voces que imágenes. Yo hablo mucho conmigo mismo, como si fuera un diálogo. Ah, ok. Pero bueno. Y por ejemplo, si piensas en otra persona, Si pienso, si pienso en otra, como, sí, cuando pienso, bueno, no sé, sí, en imágenes también, o sea, pero entonces ya no es más pensar, sino es qué es lo que sientes. Cuando piensas, yo creo que es más un diálogo, ok. creo, no sé. ¿Y te parece que es importante? Pensar, hombre, claro. O sea, yo creo que la gente tendría que pensar mucho más de lo que piensa. ¿Y en qué piensas que la gente piensa? O sea, lo El más... problema es que creo que no piensan en nada, que solo ven las cosas y Tipo reaccionan. el metro viene en 2 minutos, y tengo que subir al metro, después tengo que Exacto, hacer- no más, o mira, no sé. Yo creo que es muy importante leer y discutir y hablar y todo. ¿Y qué pasaría si alguien te quita el pensamiento? Si alguien me quita, hombre, que te O la morirías. capacidad Sería de- lo mismo, sería como estar muerto. Si no piensas, es la gracia de la vida, yo creo que es ser diferente a los demás, ¿no? No sé. ¿Sueles pensar cuando estás pensando al mismo tiempo? Que, o sea, si cuando estoy pensando pienso que pienso. No. Yo no soy demasiado místico ni nada de esto, soy bastante pragmático. ¿Y cuáles son los pensamientos que se valoran más? ¿Cuáles? O sea, ¿hay pensamientos que se valoran más, que son más especiales que otros? ¿O no? No, yo diría que no. Para mí no, para mí todo es bastante... Tiene su gusto, no sé. ¿Y crees que se puede cambiar la crees que se puede cambiar la forma de pensar? Sí, claro. ¿Cómo? Pues leyendo y hablando con la gente, interactuando. O sea, tú piensas unas cosas y muchas veces porque solo lo has reflexionado tú solo. Si te pones a hablar con alguien o lees otra cosa, a lo mejor cambias. Y si lees diferentes cosas y no sabes qué elegir, ¿cómo haces? Bueno, pero entonces ahí está tu pensamiento y lo que tú puedes agarrar de cada cosa y crearte el tuyo propio, que es lo divertido. Hola.
¿Cómo te llamas? Gabriel, ¿Cuántos años tienes? 39. Vale. ¿Cómo podrías describir un pensamiento? Como una idea, Ujú, como una sensación, ujú, como una imagen, ujú. como un recuerdo, ¿Pueden ser memorias? memorias, Ujú. sí. ¿Y sueles pensar que estás pensando? O sea, ¿has pensado eso alguna vez? Que al mismo tiempo que estás pensando en algo, Sí. dices, joder, estoy pensando. Sí, Vale. ¿Y te parece que es importante pensar? absolutamente. ¿Por qué? Porque es una reflexión contigo mismo, es tu intimidad, y es algo que, aunque no es visible, Ujú, pero es algo que también te alimenta, ujú. es un alimento. ¿Y tú dices todo lo que piensas, por ejemplo? ¿No? No, ¿Y por qué no? porque la verdad, o incluso lo que no sea verdad, Ujú. merece como encontrar como ese momento adecuado. Porque uno no se acostumbra a decir la verdad. Bueno, porque puede herir sentimientos, Ujú, puede poner en una situación dolorosa a la persona. ujú. Ah, y ¿Y qué pasaría si todo el mundo un día al otro empezara a decir lo que piensa? Así abierto. bueno, ¿Cómo te lo imaginas? sí, cambios, Ujú. pero creo ¿Positivos, negativos? con una tendencia a lo positivo, claro. Ujú. Sí, ¿Pero te parece que va a pasar o no? no, No, nunca. no, pero no. ¿Y te parece que a la mayoría de la gente le parece algo positivo, que pasaría eso o no? O Decir sea, la verdad, sí. Pensaría que más habría una tendencia a pensar Ujú. que sí. ¿Y entonces por qué se miente? Para no herir Entonces, ¿por qué se miente? Sí. Bueno, hay frases como muy hechas, ¿no? De como cubrir las apariencias. Ujú. Quizás no estás del todo seguro de que sea verdad. No sé, así como una experiencia, como algo muy personal, yo he puesto en una situación familiar, Ujú. porque yo me he dado cuenta de algo y eso ha sido, yo me he tenido que separar de mi familia, y entre el núcleo ha habido también separaciones, entonces, bueno, Sí. Y tú dijiste que para ti era importante pensar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguien o algo te roba el pensamiento y de un día al otro no tenés la capacidad de pensar? sí. O sea, como que te olvidas de cómo se sentía el pensar. Yo creo que me sentiría anulado, Ajá. ¿sabes? Porque el pensamiento creo que también es como un banco de tiempo, Ujú. como un otro ser donde tú recurres, no solo, o sea, en el pensamiento hay sensaciones, hay relaciones. Entonces, ¿qué pasaría si yo no tuviera el pensamiento hacia es como siempre solo tendría como sensaciones, como o en el pensamiento, ¿cómo construirías, no? Yo creo que se tendría que construir un pensamiento, porque no podría pensar algo hoy o suceder algo y podría olvidarlo.